Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Martes 3 de mayo del año 2022. Qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión aquí en su programa Criterios. Y hoy es el Día Mundial del Asma. Entonces, hablando de ese tema tan importante, nosotros queremos saber qué tanto le afecta a nuestros niños y niñas, qué tanto le afecta esta enfermedad a los adultos mayores. ¿Realmente hay forma de controlar esta enfermedad? Bueno, para muchos hay un gran desconocimiento, pero para eso nosotros estamos para intentar despejar esas dudas que genera esta condición. Para ello, nosotros tenemos en el estudio a nada más y nada menos que al doctor Emilio Salazar. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Muy buenas noches. Un gusto estar aquí con todos ustedes, nuestros televidentes, y traemos un tema muy interesante, muy amplio, muy bonito de platicar y comprender de mejor manera, que es todo lo relacionado con el asma bronquial. Desde luego, doctor. Entonces, sin más preámbulo, vamos entrando en materia. ¿A qué se le puede definir como asma? Bueno, el asma es una enfermedad de las vías respiratorias. De hecho, es la principal afección respiratoria a nivel mundial, de entre todas las patologías del aparato respiratorio, y se puede confundir con muchas otras enfermedades, pero básicamente el asma es una situación en la que nuestros bronquios, que tienen una capa de músculo liso especializado, ante un estímulo externo o interno reaccionan contrayéndose, produciendo lo que conocemos como un broncoespasmo, es decir, la ruta por donde el aire entra, llega a nuestros pulmones y proporciona el oxígeno y a la vez sirve también de salida del CO2, súbitamente puede tener episodios en los que se cierra abruptamente y llevando a una condición de estado asmático o de una incapacidad para poder respirar y oxigenarse adecuadamente. ¿Qué es lo que permite que esta enfermedad sea tan prolongada y sea tan dispersa en el mundo? La verdad que hay factores genéticos de por medio, ¿verdad? ¿Hay factores genéticos? Hay factores genéticos de por medio que ciertas personas nacen susceptibles a presentar esta reacción anormal. Nuestras vías respiratorias están diseñadas para protegernos de los agentes externos y tenemos desde cilios que son como micropelitos ahí en nuestros bronquios que se encargan de eliminar todo lo extraño, hasta todos los mediadores inflamatorios que definitivamente cuando algo extraño entra a nuestro cuerpo reacciona contra él. Pero hay una reacción normal y una reacción anormal o sobreexagerada, que es la que tienen estos pacientes asmáticos ante algún alergeno, que puede ser algún polvo de un ácaro, residuos de insectos, residuos de cucaracha o el polvo en sí, reaccionan con broncoespasmo. Y no solo es ante agentes externos, sino que también si estas personas de pronto están en una situación de estrés, una situación de alegría o de tristeza, pueden también reaccionar con broncoespasmo. Es una situación bien difícil de controlar, difícil de prevenir, pero que debemos de saber identificarla, porque incluso hay muchos pacientes que pueden tener asma bronquial y aún no haber sido diagnosticados adecuadamente. Y es importante, por supuesto, tener un buen diagnóstico para ofrecer un buen tratamiento y dar buenas recomendaciones para que estos episodios no se repitan tan a menudo. Porque como todas las enfermedades puede haber esquemas de leve a moderado y casos severos, casos muy severos que pueden comprometer la vida de los pacientes. Y que en algunas condiciones, aunque usted ya esté diagnosticado con asma bronquial, hay situaciones que se pueden evitar y hay medicamentos que puede utilizar para controlar su enfermedad y evitar pues que llegue a un caso lamentable. Claro, según entiendo, ¿hay diferentes tipos de asma, doctor? No. Se puede clasificar según la frecuencia y la intensidad de los síntomas, pero sí es el mismo asma bronquial, es la misma asma. Lo que pasa es que a algunos pacientes le pueden dar síntomas leves
de vez en cuando, una vez al mes o de pronto una vez en la noche. Y hay pacientes que se van acercando en frecuencia a los episodios. Es decir, un paciente asmático, él está con una vida prácticamente normal, una vida asintomática hasta que se expone a un alergeno, a alguna situación que le desencadena el broncoespasmo, como el humo de los carros, el humo del tabaco en los fumadores involuntarios, el polen de las abejas. Es decir, un paciente asmático anda su vida normal hasta que se expone a una situación del ambiente o una situación interna de su psicología que le desencadena el ataque. A este ataque le llamamos estatus asmático, ¿verdad? Cuando entra en una crisis asmática que es difícil de revertir. De hecho, algo así le quería preguntar. ¿Qué pasa con aquellas personas que no han pasado consulta, pero que comienzan a tener sospechas de que en efecto es asma? Es que muchas veces incluso yo platico con pacientes y me dicen, ¿y qué es lo que tiene? Me dijeron que era alergia, que era hiperreactor, etcétera, pero nunca les han hecho el diagnóstico así firme de, mire, usted lo que tiene es un asma. El asma es una enfermedad que se puede presentar desde los niños pequeños hasta las personas de la tercera edad. Sin embargo, es más frecuente en niños pequeños y adolescentes. Es una enfermedad que en algunas ocasiones, cuando los pacientes llegan ya a la adolescencia, de pronto dejan de padecerla, dejan de tener esa reacción de broncoespasmo. Pero es también una enfermedad que en la tercera edad se puede confundir con otras patologías propias de la tercera edad. En el asma, el problema está en el bronquio, que el bronquio responde contrayéndose, cerrando su luz, cerrando la entrada y la salida del aire en nuestros pulmones. Hay otra enfermedad que es muy frecuente en las personas mayores, ¿verdad?, que le llamamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que muchas veces se puede confundir con asma, pero son enfermedades totalmente diferentes por el origen y los mecanismos, ¿verdad? En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un paciente de tercera edad que desafortunadamente ya tuvo un daño previo de sus pulmones, ¿verdad?, por cocinar con leña. Cada vez que ese humo de la leña entraba a su pulmón, le dañó el parénquima pulmonar. Por fumar, tanto activamente o pasivamente, el mecanismo de patología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la otra enfermedad muy semejante al asma, es totalmente diferente, ¿verdad? En el asma no, es simplemente un broncoespasmo severo que se cierra y no deja que el aire entre libremente a nuestros pulmones. Y más grave aún, impide que podamos expulsar el aire. Por eso el paciente asmático, los principales síntomas que puede tener es la dificultad respiratoria, puede tener tos no productiva y característicamente lo que le llamamos el chillido de pecho o sibilancias. Eso es bien característico del asma, pero también otras enfermedades lo pueden presentar. Doctor, entiendo que hasta ahorita hemos hablado de tres factores. Factores genéticos, factores ambientales y factores socioculturales. Me gustaría que nos pudiéramos centrar en los factores socioculturales. ¿Qué condiciones o qué acciones fomentan que uno sea más propenso a adquirir asma? Ya por ahí mencionó uno, que es tener el hábito del cigarrillo. ¿Qué otros factores nos predisponen? Mire, realmente la mayoría de las alergias las adquirimos en los primeros 2 años de edad, ¿verdad? Definitivamente hay un factor genético, pero también hay factores externos que pueden influir. Y es muy común, algo que es muy común en los pacientes asmáticos es la presencia de estos animales domésticos que desprenden mucho pelo, ¿verdad? Sí. Como los gatos, los perros o los pájaros, ¿verdad?, que también desprenden sus plumas y partículas de polvo, de ácaros, etcétera. Entonces muchas veces hay situaciones en que la casa es muy pequeña y las familias, los padres de familia, pues a pesar de que es pequeño, tienen muchos animales. ¿Y qué tal si su muchachito trae una predisposición genética? Todo eso definitivamente no les ayuda. Y a veces son pacientes lactantes, ¿verdad?, que van a consultar con cierta frecuencia a las unidades de salud por resfríos o que le dicen bronquitis, bronquiolitis, neumonía. Y realmente son pacientes que ya tienen un cuadro instaurado de asma bronquial. Ok, también entramos en una contradicción en la misma sociedad en la que se menciona, bueno, pero están las dos líneas, ¿no? La primera en la que se menciona, bueno, ¿por qué va a tener animales? Lo que pasa es que puede hacer que el menor
pueda desarrollar asma, pueda desarrollar alergias, uno. Y dos, están aquellos que recomiendan que en efecto se tengan animales para que los menores puedan desarrollar defensa. ¿Cómo nos deshacemos de esas contradicciones? ¿Se debe o no se debe tener animales, doctor? Realmente sí es parte del desarrollo normal de un niño, pues tener una mascota, ¿verdad? Sí. Pero sobre todo en los primeros 2 años de edad hay que tener los cuidados propios de esta mascota, ¿verdad? Y tienen que ser espacios abiertos, ¿verdad? Es decir, naturalmente las casas nuestras, de nuestra población, sobre todo en la ciudad, son pequeñas, ¿verdad? Sí. Y entonces el animal ahí deja sus pelitos en el sofá, en la cama, y no hay una forma de mantenerlo en una distancia prudencial de nuestros niños, ¿verdad? Nuestros lactantes de 2 años de edad. Y eso se relaciona en que aquellos niños que quizás traigan un factor de riesgo al estar expuestos a un alergeno, empiezan a presentar episodios al inicio de alergias, de infecciones respiratorias, pero después se instauran cuadros definitivos de asma bronquial, ¿verdad? Sí. Y muchas veces no sabemos si realmente tiene asma bronquial, sino que solo vemos que los niños van a cada rato a pasar consulta con sus pediatras por los cuadros de resfriado común, aparentemente, ¿verdad? Pero sí, a veces son casos de asma bronquial. Doctor, ¿es posible que el sedentarismo pueda ser otro factor que desencadene el asma? Realmente no el sedentarismo, porque ahí estamos hablando de personas adultas, mayores, ¿verdad? De jóvenes, adolescentes y adultos. Sí está relacionado con un factor genético y con la exposición a humo de tabaco, humo de los vehículos, polvo y todas las cosas que andan en el medio ambiente. Actualmente tenemos mucho que hacer en cuanto a los pacientes que presentan con estas crisis asmáticas en los hospitales, ¿verdad? Pueden haber varios cuadros clínicos, desde los cuadros leves en el que el paciente siente su broncoespasmo, su cansancio, y ya cuando el paciente tiene su diagnóstico, pueden dar su spray. Característicamente esta enfermedad revierte con el uso de broncodilatadores, que son medicamentos que en aerosol tienen una acción rápida y van a ir a relajar este músculo liso. Entonces están los pacientes que inician con cuadros leves y que rápido ellos detectan que están en un cuadro y aplican su espaciador, su nebulización, y con eso tienen. Sí, claro. Pero si el cuadro evoluciona, pueden presentarse complicaciones más delicadas. Ok, déselo, doctor. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al volver vamos a tocar el tema de los mitos que existen en torno del asma. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. En el Día Mundial del Asma seguimos analizando los criterios en torno a esta condición física, a esta enfermedad. Entonces ahora nosotros nos preguntamos qué enigmas pueden haber en torno al asma. Realmente, como dicen, es curable. Realmente cuando tenemos asma nos tenemos que ir a esconder a las montañas para curarnos. Bueno, eso y más hay que seguirlo analizando con el doctor Emilio Salazar. Doctor. Muy bien, sí, no todo lo que, como decimos en buen salvadoreño, no todo lo que chilla es asma, ¿verdad? Sí. Pero hay pruebas diagnósticas que se pueden hacer los pacientes para poder diagnosticar con propiedad qué es. Entre esos tenemos las pruebas como la espirometría, en lo que los pacientes se ponen a través de unos dispositivos a medir cuántos son sus volúmenes pulmonares, y hay patrones específicos que nos definen que un paciente es asmático, porque también es importante saber la diferencia si un paciente es alérgico, porque son dos escenarios diferentes, ¿verdad?
Pero si es asmático... Y tratamientos diferentes. Así es. Y si es un paciente asmático, el diagnóstico se hace a través de la espirometría. Ahora bien, si ya tenemos el diagnóstico y el paciente está en sus controles y ocasionalmente se va viendo que la severidad puede aumentar, la severidad se refiere a que cada vez presenta más episodios. Ya no es una vez al mes, sino que es una vez a la semana. Ya no es una vez en la noche, en una semana, sino que ya son 3 noches que no pudo dormir. Estos cuadros son bien peligrosos porque pueden llegar a lo que le llamamos el estatus asmático, que es cuando él tiene un broncoespasmo, pero que a pesar de aplicarse el inhalador, sus disparos de medicamento, el broncoespasmo no resuelve y el paciente puede llegar a una condición que le llamamos insuficiencia respiratoria. En la insuficiencia respiratoria es la incapacidad que el paciente tiene de poder respirar. Los pacientes llegan a las unidades de emergencias, sobre todo adolescentes, adultos extremadamente cansados, y son situaciones difíciles que ya en estos casos ya no solo va a requerir medicamentos por vía inhalada, sino que también podemos utilizar medicamentos intravenosos de choque, como esteroides, altas dosis, y una serie de medicamentos que intentan revertir el broncoespasmo. De no lograr revertir el broncoespasmo, la situación ya se pone más complicada, ya es un estatus asmático grave y lamentablemente algunos de estos casos requieren pues de una intubación orotraqueal. Es decir, el bronquio quedó tan tapado que hay que poner un tubo entre la boca y que abarca toda la tráquea para lograr meter ahí con la presión y la fuerza de los ventiladores el aire. Pero aún así, como el problema es bronquial, aún con el respirador, esta enfermedad puede ser tan grave que aún así sea bien difícil lograr oxigenar al paciente. Porque incluso con un respirador puede introducir el aire a cierta presión programada, ¿verdad? Pero como la obstrucción es a la salida, es decir, el ventilador le entrega el aire a presión, pero la salida de ese aire del pulmón es pasiva. No es que el ventilador le esté absorbiendo el aire, por decir así, sino que el aire tiene que salir espontáneamente. Y hay dos situaciones, ¿verdad? Que si el paciente cuesta que entre el aire y la presión es muy alta, nuestro pulmoncito al final viene a ser como un globo, como una vejiga. Y si la presión es mucha, el globo se rompe. Y si el aire no logra salir del pulmón, porque el broncoespasmo persiste, es decir, el tubo está entre la boca y la tráquea, pero los bronquios siguen obstruidos. Si el aire no logra salir, también se va acumulando y va distendiendo el pulmón. Y no solo distiende el pulmón, sino que recordemos que cuando nosotros exhalamos, cuando expiramos, lo que eliminamos es el CO2, que es el gas de desecho del metabolismo. Y en ese sentido el CO2 se mantiene dentro de los pulmones. Se mantiene y se va acumulando. Y se va acumulando y el CO2, pues por mecanismos químicos, al final se convierte en un ácido. Entonces hay retención de CO2, que esto le llamamos hipercapnia, y también la sangre se pone ácida. Entonces el asma bronquial pues no debe verse tan así a la ligereza, de que a mí me da mi broncoespasmo y me pongo mi spray y ya estoy bien. Creo que en ese sentido también, doctor, lo podemos ver cuando las uñas se ponen moradas también, ¿no? Que es que no le está entrando oxígeno también, no está desechando el CO2. Sí, el hecho de tener ya las uñas moradas ya es un signo de alarma, casi en cualquier enfermedad, porque lo que indica es que falta el oxígeno. Nuestras uñas, nuestros pulpejos de los dedos están rosaditos porque la hemoglobina está rica en oxígeno. Entonces, todas las enfermedades que haya disminución del aporte de oxígeno, nuestros dedos van a tender a ponerse morados. Y a eso le llamamos cianosis. Esta vez estamos hablando del asma bronquial porque estamos conmemorando el Día Internacional del Asma. Desde 1998 se reunieron en Barcelona muchos médicos auspiciados por la Organización Mundial de la Salud y bajo la estrategia que le llaman GINA, que es la estrategia global para el tratamiento del asma, decidieron designar el primer martes del mes de mayo como el Día Internacional para conmemorar y para fortalecer todas las medidas que podemos hacer para disminuir la mortalidad del asma. Actualmente 253 millones de personas en todo el mundo la padecen. Es una enfermedad que pues no está tan lejos
de nuestras casas. Podemos tener familiares que padezcan de esta enfermedad y es importante conocer más para saber cómo prevenir estos episodios, cómo diagnosticarla, cómo tal vez si tenemos un mal diagnóstico acercarnos de nuevo a un médico que nos haga un buen diagnóstico de que lo que tenemos es asma bronquial. Doctor, siempre hablando de uno de los mitos, cuando los padres de familia dicen, mire, mi hijo ha sido diagnosticado con asma, ¿es cierto que él jamás va a poder hacer ejercicio? Ni practicar ningún deporte. No, esa es una verdad, digamos, a medias. Lo que sucede es que muchos pacientes que tienen asma bronquial, cuando están en una situación de estrés, pueden desencadenar broncoespasmo. Y esto es limitante de la actividad. Es decir, al correr, por el estrés, por el esfuerzo físico, muchos pacientes con asma tienden a tener broncoespasmo. Pero actualmente hay medicamentos que pueden darse para prevenir estos episodios y no todos los pacientes que tienen asma al hacer ejercicio van a presentar broncoespasmo, sino que es un grupo de pacientes que con medicamentos pueden estar mejor. Pero sí, el asma es una enfermedad que limita la actividad física en cierta forma. Es decir, la limita pero no la prohíbe. Es decir, usted no queda inhabilitado solo por el hecho de tener un cuadro asmático. No, tiene que ir de la mano con su médico de cabecera viendo cómo responde al ejercicio, al deporte, qué tipo de deporte puede practicar. Eso le iba a preguntar también, doctor. ¿Hay ejercicios recomendados para personas que son asmáticas? En general, pues todos los ejercicios aeróbicos como caminar, correr, pueden ser útiles para los pacientes con patología pulmonar, ¿verdad? Pero no hay en sí un ejercicio que yo le pueda decir, mire, con este va a disminuir la frecuencia de sus episodios de asma. ¿O puede adaptar su cuerpo también? Sí, puede irse adaptando al ejercicio poco a poco, ¿verdad? Sí. Y con los medicamentos, si tiene un bajo control de sus medicamentos, él puede tener una mejor condición de vida. Claro. Doctor, otro mito. ¿Es cierto que cuando las personas son diagnosticadas con asma, es mejor mudarse de casa para aquellos que viven en la ciudad y es preferible buscar lugares altos, lugares arborizados? Definitivamente en la ciudad pues tenemos mucho más alergenos, mucho más contaminación ambiental, ¿verdad? Pero en realidad la idea del tratamiento del paciente con asma es que él puede llevar una vida normal. Entonces difícilmente va a ser la recomendación, mire, váyase de la ciudad, porque estamos hablando de que son personas que padecen de esta enfermedad durante muchos años. Algunos toda la vida, toda su vida van a tener asma. Y otros se ha visto que en la adolescencia pueden espontáneamente cesar los cuadros y los episodios de broncoespasmo. Entonces la verdad que no recomendaría un cambio así extremo de ambiente, sino más bien estar apegado a su tratamiento médico, a sus controles. Tercer mito, doctor. ¿Es cierto que cuando una persona tiene asma, toda la vida va a usar los denominados spray? No, eso tampoco es del todo cierto, porque muchas veces cuando llega a la adolescencia por factores hormonales y una serie de cambios, la mayoría de estos pacientes que fueron asmáticos toda la infancia, espontáneamente no vuelven a tener síntomas de la enfermedad. Algunos jamás vuelven a tener síntomas y otros pues de pronto a los años pueden tener otro episodio. Yo soy testigo de eso. Pero, en serio, tuvo asma. Desde luego, pero así como usted está diciendo, con la llegada de al menos casi toda la infancia, personalmente pues sí tuve asma, pero con el desarrollo en la adolescencia todo eso se fue quitando. Entonces, tal como usted dice, no volví al menos hasta ahora, jamás volví a experimentar un síntoma asmático. Sí, eso se asocia, no hay una razón totalmente definida en base a la comunidad científica, pero se está sosteniendo que es por los cambios que hay en los fenómenos hormonales, que hay ciertas hormonas que aumentan su producción y eso tiene que ver en el control de los síntomas. Okay. ¿Qué otras situaciones o qué otros mitos ha escuchado respecto al asma? Bueno, mire, he escuchado tantas cosas, ¿verdad?, en nuestra población, ¿verdad?, sobre todo que es una enfermedad transmisible, ¿verdad?, que eso se va a pasar a otro niño. Y realmente el asma no es transmisible, es una enfermedad que ya viene en una situación ligada a la genética y que porque un niño tenga asma no quiere decir que se lo va a transmitir a los demás, por ejemplo. Eso es una creencia, pero realmente es totalmente falso. Asma no es una enfermedad transmisible.
Ok, doctor. Vamos a nuestra siguiente pausa comercial, así que ya volvemos para seguir hablando de este tema tan importante. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios en el Día Mundial contra el Asma. Ahora bien, entre los mitos que ya hemos desarrollado, que ya hemos despejado totalmente, también nosotros nos preguntamos, bueno, sí, tengo asma, pero ¿realmente es una enfermedad, una condición que tenga cura? Doctor Salazar. Realmente no hay un tratamiento que yo le pueda decir que va a curar a un paciente de asma. Como ya lo platicábamos en el segmento anterior, la mayoría de los pacientes al llegar a la adolescencia, pues espontáneamente dejan de serlo. Sí. Pero sí hay tratamientos para controlar, para prevenir los episodios de asma. Y también van los factores individuales de evitar exponernos a estos alergenos, ¿verdad? Es decir, el paciente asmático por lo general sabe qué situaciones son las que le pueden hacer presentar los episodios y tiene que evitar todas esas situaciones que ya hemos mencionado. Entonces, doctor, ¿podría existir el caso en que una persona, bueno, en este caso un niño asmático, sea asmático toda su vida? Sí, lamentablemente hay casos que aún, a pesar de que pasan por la adolescencia, pueden disminuir sus episodios, pero que continúan siéndolo durante toda la vida. Y por eso se habla que puede haber asma en la edad adulta, en la tercera edad. Es un pequeño porcentaje de casos, ¿verdad? Pero sí puede haber casos en los que padezca de esta condición durante toda su vida. Sí. Ya que estamos hablando también de los grupos etarios, doctor, ¿dónde es peor la condición? ¿Durante la infancia o durante la vejez? Los extremos de la vida siempre son un factor de riesgo que pone en una situación de vulnerabilidad a las personas. La vulnerabilidad es qué tanto o qué tan susceptible es un individuo de que la enfermedad le cause un daño mayor. Entonces, yo creo que se equipara para ambos, ¿verdad? En los extremos de la vida es una enfermedad bien difícil. Además, estos episodios de broncoespasmo también pueden acompañarse de sobreinfecciones agregadas, ¿verdad? Sí. Es decir, le da un episodio de asma bronquial y por toda la situación o lo desencadenó, incluso este episodio puede ser desencadenado por una infección, por una gripe común, pero luego viene un daño en los mecanismos anatómicos de defensa y eso permite que bacterias que pueden estar en condiciones normales, incluso nosotros mismos poseemos una flora normal bacteriana, que son todas bacterias que están en condiciones normales, pero en una condición de enfermedad, de debilidad como el asma, estas bacterias y otras pueden sobreagregarse y desencadenar una neumonía. Y por tanto es bien difícil, tanto en lactantes pequeños, tratar estos episodios de broncoespasmo, como también en las edades avanzadas, en la tercera edad, porque son los dos grupos que tienen una vulnerabilidad aumentada, ya sea por la disminución de sus defensas o por la falta de desarrollo de sus mecanismos de defensa. Creo que es equivalente en ambos extremos de la vida tratar a un paciente con asma en dificultad. Desde luego. De esos casos que me menciona, ¿cuántos llegan a convertirse en una neumonía? Se puede hablar de un porcentaje aproximado de hasta un 50% de los casos, ¿verdad?, que presentan el estatus asmático. Sí. Es decir, el asma se clasifica según la gravedad, en los que son leves, ¿verdad?, que tienen sus episodios y normalmente van saliendo ahí, pero en los que llegan a la hospitalización, pues la gran mayoría pueden llegar a desarrollar infecciones pulmonares bacterianas sobreagregadas.
Me pregunto también, ¿hay tipos de tratamientos y si en efecto existe una diversidad, cuáles son? Sí, están los medicamentos, hay diferentes medicamentos. Hay medicamentos, por ejemplo, de rescate de forma aguda, de acción rápida, que son medicamentos inhalados, como el salbutamol. El salbutamol es un beta-2 agonista que lo que hace es producir la relajación del músculo liso. Este es uno de los más frecuentes y de los que la población pues usualmente ocupa. Tiene la desventaja de que así como es un buen broncodilatador, también tiene efectos secundarios, como aumento de la frecuencia cardíaca, le puede dar temblores, y lo cual es importante, bueno, tanto en los niños porque ellos van a sentir las palpitaciones, como en la edad adulta. Porque hay que tener mucho cuidado en nuestros pacientes asmáticos de adultos mayores de tercera edad, porque muchas veces ya a esta edad también tenemos nosotros arritmias cardíacas, y al dar un salbutamol que va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, esto también puede precipitar o exacerbar la arritmia. Otros medicamentos también de segunda línea son los esteroides. Los esteroides son medicamentos pues que tienen que ver con la cascada de la inflamación y que también van a ir a limitar el broncoespasmo por la ruta de la inflamación, que pueden ser también inhalados, ¿verdad? De rescate, de acción rápida. Hay esteroides que duran más tiempo, que son como de acción intermedia, como para disminuir la frecuencia de los síntomas. Y hay esteroides también que ocupamos de choque en la unidad de emergencia que van por vía intravenosa. Y los esteroides los vamos clasificando por el inicio de la acción, de rápida acción, intermedia y acción lenta. Por supuesto, también en las crisis de asma, pues el soporte de oxígeno es importante, ¿verdad? Es decir, como el paciente tiene un problema para el intercambio de oxígeno, cumplir oxígeno suplementario también es una parte importante del tratamiento. Y la serie de nebulizaciones que ponemos, ¿verdad? Para que el broncoespasmo pueda eventualmente ir cediendo. ¿Hay tratamientos no médicos? No médicos sería un tratamiento quirúrgico. O digamos alguien que usted le pueda decir, mire, con caminar todos los días 10, 15 minutos, con eso se va a sentir mejor, digamos. No, lamentablemente en el asma bronquial no ocurre así, sino que lo que sí se va encaminado es a evitar exponerse a todos estos factores que los pacientes van conociendo que les desencadenan los episodios, ¿verdad? Ahora, definitivamente caminar fortalece el aparato cardiovascular, ¿verdad? En todo sentido, y el aparato respiratorio también, pero no en sí como para prevenir los broncoespasmos, ¿verdad? ¿Ha escuchado casos en los cuales, para tratar el asma, llegan las personas a su consultorio, a su clínica, y le mencionan que han establecido una serie de medidas propias que lo que han hecho es empeorar el asma? Sí, realmente... ¿O qué hacen las personas cuando quieren tratar la enfermedad por su propia cuenta? Realmente a veces hay situaciones que pueden ser buenas en otros pacientes, ¿verdad? Sí. Pero en el asma los alergenos es bien importante. A veces la gente, como no sabe que tiene asma, ¿verdad?, utiliza hay unos vaporizadores, por ejemplo, con Big Vaporub o algunas cosas que la gente pues utiliza. Muchas veces se dice que eso no es recomendable, ¿cierto, doctor? Puede no ser recomendable porque les pone más alergeno y puede tener mayor broncoespasmo. Todas estas situaciones son buenas en otros cuadros clínicos, ¿verdad? Resfriado común, etcétera, ¿verdad? Faringitis, ¿verdad? Pero en asma bronquial, pues hoy por hoy está bien definido cuáles son las rutas de tratamiento, ¿verdad? Que básicamente son los broncodilatadores. ¿En qué momento un médico debe recurrir a la suspensión del medicamento? En caso de que el efecto secundario haya sido bastante grave, no haya sido el esperado. Bueno, estamos hablando de una crisis. Sí, así es. De una crisis asmática. Usualmente cuando detectamos arritmias, ¿verdad? De entrada el medicamento, el salbutamol, es el que usamos de rescate, pero si de pronto vemos una arritmia, pues hay otros medicamentos alternativos que tienen menor incidencia de efectos cardiovasculares, ¿verdad? Pero esto más que todo se refiere a las personas ya de tercera edad, ¿verdad? Los niños de por sí sus frecuencias cardíacas son rápidas y toleran bastante bien este pequeño cambio en la frecuencia cardíaca.
¿En qué momento también se decide suspender, pero no por crisis suspender, sino porque en efecto han notado una evolución del paciente? Bueno, cuando ya hay ausencia de síntomas, ¿verdad? Por un mes o 2 meses, podemos ir suspendiendo y recomendándole al paciente que ya no utilice sus medicamentos, ¿verdad? Cuando ya los síntomas van siendo más distantes y el paciente pues se va recuperando. También es recomendable suspender el medicamento, según entiendo, hasta que el médico lo autorice. Es decir, aquí viene esta pregunta. Suelen haber muchas personas que mencionan, bueno, pero es que yo tengo 1 o 2 semanas de no tener como que mayor síntoma de asma, entonces ya no voy a continuar utilizando el medicamento que me lo dejaron para unos 2 meses, entonces lo voy a dejar a un lado. Entonces, en ese sentido, doctor, ¿le han llegado pacientes así? Sí, hay que recordar, bueno, para todas las enfermedades, siempre los pacientes cuando empezamos a sentirnos bien, suspenden el medicamento, por supuesto. Abandonamos nuestros tratamientos, ¿verdad? Eso ocurre casi en todas las enfermedades, hipertensión, diabetes, la depresión, pero realmente debemos recordar que si tenemos alguna mejoría también es por el medicamento que estamos tomando. Entonces, en general, para todas las enfermedades, el apego al tratamiento médico es bien difícil, porque al sentir mejoría, lo que hacemos la mayoría de pacientes es ir abandonando nuestros tratamientos. Y a veces puede ocurrir un efecto de rebote. Es decir, si el medicamento es el que nos tenía bien, al suspenderlo, pues pueden presentar de nuevo crisis. Por eso toda la suspensión de los medicamentos en general debe ser guiada por nuestro médico de cabecera. No hay un tipo de medicamentos que, al contrario, como usted dice, en un efecto rebote, pueda tener un efecto adverso en que, en lugar de curarlo, pueda fortalecer el asma. Realmente en los tratamientos actuales no, porque como todos van encaminados a la broncodilatación, a la desinflamación, entonces no hemos visto dentro de los medicamentos que ocupamos una reacción contradictoria a lo que buscamos, ¿verdad? Claro. Doctor, hablemos de estadística. ¿Cómo estamos aquí en El Salvador? Pero eso hay que hacerlo luego de una pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos aquí en su programa Criterios para continuar analizando esta enfermedad tan interesante y tan común de ver como es el asma. Ahora nosotros queremos saber, al menos en El Salvador, cómo están las estadísticas en El Salvador. ¿Hay más casos de asma presentados? ¿Han aumentado los casos de niños, los casos de adultos mayores? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Qué estadísticas nos tiene? Las estadísticas, lo que se engloba son las enfermedades respiratorias agudas, ¿verdad? Sí. Que sí, por estas fechas ha habido un aumento importante de las infecciones respiratorias agudas y que ahí no definimos si es asma o no, ¿verdad? No lo define, ¿verdad? Sí, claro. Pero básicamente para la semana 16 casi se ha superado el doble de las infecciones respiratorias agudas para la misma semana en comparación del 2021. ¿Hay más? Porque en el 2021 teníamos 280.977 casos y en el 2022 606.429 casos de infecciones respiratorias agudas. Ahora, como los reportes epidemiológicos buscan las enfermedades infecciosas, no especifica si estas infecciones se deben a asma o no, sino que solo infecciones en general. Entonces, estadísticas así de asma no hay así de forma oficial de cómo está la situación actual en el país. Desde luego, doctor, ¿hay campañas de concientización respecto al asma? Realmente eso es un aspecto que falta reforzar en el país, ¿verdad? Porque no vemos mucha información, pues, pero eso se puede motivar a que se realice en las escuelas, en los medios de comunicación, ¿verdad?
para que todas las personas pues conozcamos esta enfermedad, y si algunas tenemos duda de que podamos tener asma, pues consultemos a nuestros médicos. Okay. Pero sí, en efecto, podemos tratar el asma digamos, en este caso, en todas las clínicas, doctor. Sí, actualmente para el asma los tratamientos pues están disponibles a nivel mundial y en todas las clínicas. Del primer nivel de atención, eso aclarando también. Exacto, desde el primer nivel de atención al tercer nivel, pues tenemos todos los medicamentos disponibles, ¿verdad? Que usualmente los medicamentos de choque y los más comunes no son de muy alto costo, ¿verdad? Son medicamentos que están al alcance de la población en general. Doctor, algo que también llama la atención. ¿Qué pasa con aquellas personas que en efecto tienen una crisis asmática a medianoche, pero la clínica o el hospital o el lugar a donde suelen ir les queda como bastante lejos? ¿Qué recomendaciones hay en ese primer momento? Bueno, mire, la parte de la vía respiratoria es una parte bien difícil, ¿verdad? Porque muchas enfermedades pueden esperar, menos la vía aérea. Es decir, la oclusión de la vía aérea viene a comportarse como una asfixia. Sí. Por eso es importante que la familia tenga su buen diagnóstico y tenga sus medicamentos de primera línea, que son estos sprays de salbutamol y medicamentos similares. Entonces, si usted tiene un paciente y está en un lugar inaccesible o de difícil movilización, utilizar estos sprays, ¿verdad? Los primeros son 3 disparos, pero realmente si el broncoespasmo no cede, son dosis respuesta. Usted puede seguir aplicando estos medicamentos y pedir ayuda y buscar la forma, si el episodio no cede, de desplazarse al establecimiento de salud más cercano, porque lo que está sucediendo es un broncoespasmo y es una situación similar a una asfixia en la que el paciente no puede respirar y los minutos pues pueden contar en la diferencia de los resultados del tratamiento. Entonces, sí es una situación bien difícil que no debería suceder. Imagínense, fuera peor un ataque de asma en un lugar inaccesible geográficamente y sin tener a la mano uno de estos sprays de salbutamol o de broncodilatadores que son muy útiles para revertir el broncoespasmo. Claro. Doctor, vamos a trasladarnos a nuestra última pausa comercial, así que no nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Finalmente, ¿qué recomendaciones podemos aplicar en casa para prevenir el asma? Doctor Salazar. Bueno, vamos a hacer un resumen de las recomendaciones, sobre todo para toda la población. Recordemos que podemos tener a nuestro lado vecinos o personas que padecen asma y no lo sabemos. Quiero referirme a todos estos fumadores, ¿verdad? Que sean fumadores un poquito más responsables, que fumemos en los exteriores, ¿verdad? No fumemos donde haya más personas porque los convertimos en fumadores pasivos y estamos también poniendo en riesgo a personas que puedan ser asmáticas. Sobre todo, pues también evitar las situaciones que acumulen polvo en nuestras casas, ¿verdad? Hacer limpieza con frecuencia para evitar los ácaros, la acumulación de polvo en nuestras camas, nuestros muebles, nuestros sofás. Nuestras mascotas, pues tener el cuidado de que tengan la distancia adecuada, pues para que no vayamos a estar viviendo en hacinamiento, sobre todo si tenemos niños pequeños, pues lactantes, recién nacidos o niños menores de 2 años, tener un especial cuidado para que no se expongan a todos estos potenciales alergenos y que no vayan a ser pues estos niños que quizás no traían una condición genética, pero que se expusieron a estos alergenos, pacientes que tengan que estar luchando con cuadros de asma bronquial. Y sobre todo pues a la población en general pues reconocer los síntomas que hemos mencionado
Y si usted considera o sospecha que lo que usted tiene no es una infección respiratoria aguda, o no es una alergia, sino que puede tratarse de un cuadro de asma, buscar a su médico de cabecera para que le haga las pruebas pertinentes para diagnosticar o descartar por completo esta enfermedad. Claro. Doctor, qué honor haberlo tenido en esta ocasión para hablar de este tema tan importante. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero quiero agradecerle su tiempo y sabemos que ya está bastante ocupado, pero agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Bueno, el gusto ha sido todo mío. Un saludo a toda la teleaudiencia. Que pasen una feliz noche. Gracias. Gracias, doctor. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.